Floricanto presenta. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Padre Guillermo Landeros. Esta oportunidad me hace muy feliz porque el amor de la Virgen María de Guadalupe es algo precioso que nos lleva a atesorar nuestra vocación, nuestro misterio de ser seguidores de Cristo. Y quisiera iniciar reconociendo que ya hemos experimentado de muchas maneras el amor de María. La Virgen María de Guadalupe ha estado presente en estos casi ya 500 años de nuestra historia y de manera personal, familiar, nacional y latinoamericana y continental y como Iglesia Universal hemos reconocido que el amor de María está vivo, que el amor de María está presente y que a través de ella se filtra profundamente el amor de Jesús. Esta presentación se llama El amor de Jesús vivo en la Virgen María de Guadalupe, es el título del libro, con especial énfasis en los tiempos apocalípticos que vivimos. Quisiera iniciar diciendo, verdaderamente sabemos que la Virgen nos conoce. El Papa Francisco tiene en su encíclica Evangelii Gaudium las palabras al respecto. Dice, la Virgen María nos conoce. Conoce nuestro itinerario bautismal, conoce nuestra experiencia de fe, nos acompaña en el camino. Y estas palabras suenan algo verdaderamente impresionante. Ella participa de la obra de la redención y viva nos acompaña y está en nuestra propia experiencia, en nuestro itinerario. Y quisiera por eso decirte, todos sabemos que la Virgen nos ama, la Virgen nos conoce, la Virgen nos bendice, pero quisiera decirte que en el amor de la Virgen María de Guadalupe está Dios mismo. El amor que recibimos de ella es el amor de Dios. No porque Dios sea tímido y haya querido ponerse atrás de la Virgen, sino porque necesita hacer accesible su amor para nosotros. Si Él se comunicara directamente, sería el fin de la historia y entraríamos en la parusía. Y la encarnación es el modo y la pedagogía como Dios ha elegido para hacerse uno entre nosotros y compartir nuestra historia. Y por eso no podría darnos todo su amor en forma plena, sino solo a través de Cristo, y Cristo viene a nosotros a través de la Virgen María. Y déjame decirte que esto es esencial y que nos muestra rasgos muy importantes que vamos a comprobar a lo largo de nuestra charla, especialmente con textos bíblicos, porque el horizonte de interpretación del amor que la Virgen nos ofrece se aprecia en toda su riqueza a través del horizonte bíblico, en particular el Apocalipsis, la visitación de María Isabel, el Magnificat y el capítulo 15 de la Carta a los Corintios, donde habla de la resurrección y del cuerpo glorioso que tendremos cuando resucitaremos participando de la resurrección de Cristo. Dios mismo está presente en la Virgen María de Guadalupe y nos conduce al amor, y esta experiencia nos hace vivir algo esencial, nos lleva a Jesús, nos hace vivir en Cristo, y lo más importante, por Cristo Jesús aprendemos a vivir en la libertad, en la responsabilidad, y esto es valiosísimo. Ya lo sabíamos, pero te pido que nos asombremos, que nos maravillemos. Es el regalo de Dios, el regalo que Dios nos da de su amor a través de la Virgen, y por eso el asombro sería la primera actitud que podríamos preparar
para responder, Dios te ama en la Virgen María de Guadalupe de una forma profunda y liberadora. Es una gran noticia, alégrate, porque escuchar te quiero causa alegría, unidad, placer y sentido de dirección. En la Virgen de Guadalupe se filtra el amor de Dios. En el Tepeyac encontramos a Dios mismo fiel, eterno, sin límites, creador, redentor, y que actúa haciéndose presente en la historia de este pueblo a través de las apariciones de la Virgen María, especialmente de la figura femenina de ella, para transformar las vidas de Juan Diego, de Juan Bernardino, y hacerlos pasar de la duda a la certeza, y también transformar la vida del obispo Juan de Zumárraga y la de todos los que el Nicanmopowa dice estamos en uno aquí en estas tierras. En el Tepeyac por eso encontramos el amor fundamental que nos alimenta, nos recrea, nos llama. Nada alimenta tanto nuestra vida como el amor. En ella está el amor de Dios trinitario, y este amor trinitario ha querido expresarse fundamentalmente a través de la encarnación de Cristo, que tiene su culmen en la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y que en el centro se encuentra la vocación bautismal por la que participamos en su resurrección. Dios nos ama en la Virgen de Guadalupe, y su bondad en este suelo mesoamericano ha sido expresado a través de una actitud maternal que busca en la preocupación por cada uno de nosotros que vivamos, que no abandonemos nunca el sentido fundamental que hemos descubierto en el Evangelio, y que respondamos con generosidad a la aventura de vivir en la libertad la experiencia de ser discípulos. ¿Por qué nos ama en la Virgen? ¿Por qué se manifiesta a través de ella? ¿Por qué lo hace en el Tepeyac? Una vez me preguntaba un misionero de Nueva Zelanda, ¿por qué lo hizo en estas tierras? Y en Nueva Zelanda no ha habido nunca una aparición de la Virgen. Y a mí me parece que en la lógica de Gálatas 4:4, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. Encontramos la lógica materna de Dios, que fue sacudido en sus entrañas por el dolor y la herida profunda que la conquista causó a los habitantes de estas tierras de Mesoamérica. Hay una lógica divina, y esta lógica se expresa en el Tepeyac de una manera inusitada, pero sin duda nos hace ver la profunda ternura de parte de Dios para hacerse presente en un contexto tan complicado de aniquilación y atropello de los derechos y de la dignidad de los indígenas, y que esto nos va a permitir ver cómo las apariciones de la Virgen María de Guadalupe son verdaderamente comprensibles en contextos apocalípticos. Y vamos a ver qué significa un contexto apocalíptico y por qué en un contexto apocalíptico la preocupación de María se adivina, se intuye mucho más intensa. Es extraordinario que el Ayate tenga muchas cosas preciosas como la mirada, los ojos, la figura de Juan Diego quizás en la retina, pero a mí personalmente, asomándome a este misterio, me parece mucho más extraordinario que la Santísima Trinidad esté presente en la Virgen de Guadalupe. Ciertamente el efecto fotográfico de sus ojos me impactó desde siempre, desde niño, pero saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes, comunicándose en ella, me parece
el centro de gravedad de este mensaje, porque en ellos nuestra vida está verdaderamente bajo su centro, en sus ejes fundamentales, que hace que la Virgen realmente pueda restaurarnos, hacernos luminosos, puentes de misericordia y de paz. ¿Cuántas gracias la Virgen María de Guadalupe ha otorgado a nuestro suelo mesoamericano y latinoamericano y mexicano? De manera que a través de nuestro contacto con ella, el efecto más importante es parecernos a la Virgen María de Guadalupe, ver con sus ojos, tener los sentimientos que ella tiene, vivir las actitudes de misericordia que ella nos muestra. Y esto sería un efecto importantísimo. Como decía el padre Guillermo, recibí una curación de niño, estaba enfermo de poliomielitis, la vacuna apenas empezaba, fui vacunado, pero el ensayo, las prácticas hicieron con que no todas las vacunas fueran eficaces quizás, y sufrí esta parálisis desde los 3 años hasta los 4 y medio. Hoy camino gracias a ella. Mis padres oraron a ella para que me enviara el alivio, y por ella, gracias a Dios, recibí la curación, y agradezco a María porque ella estuvo presente, haciendo presente el amor de Dios para mí, y estoy curado. Camino, y cada paso que doy, recuerdo que es por ella. Me dio el don de poder caminar. Una de las cosas más sorprendentes que me acompañaron en este periodo de enfermedad, además de la curación, fue el amor de mi madre, que sufría conmigo, lloraba conmigo, estaba conmigo cuando me hacía los ejercicios en mis piernas con bolsitas llenas de municiones, que aumentaban cuando yo conseguía hacer un poco más de esfuerzo, siempre con dolor, y me dolía mucho cada ejercicio. De esta experiencia, mi memoria guarda solo el cariño. Para mí, la ternura, la presencia de mi madre, es lo que queda como recuerdo de aquellos años. El amor que me rodeaba en cada momento hizo que el dolor desapareciera, inclusive en mi memoria. Ella lo recuerda, yo no lo recuerdo. Para mí, la experiencia más profunda vivida en este periodo fue ser amado. El amor de mi madre también me curó. En el amor de mi madre estaba el amor de la Virgen María de Guadalupe. Su amor es una bendición venida del cielo, es expresión de la ternura de Dios que nos profesa, y en ella recibimos el amor de Dios eterno y fiel. Nos ama para reconocernos, reconstruirnos, restaurarnos, hacernos vivir. Nos construye desde lo más profundo de nuestro ser, y ha alcanzado las ranuras más profundas de nuestras heridas sociales, históricas, nacionales, familiares, personales. Ella nos construye a nivel personal, y por eso, a través de su presencia, reconocemos que somos constituidos como pueblo de Dios. Nos permite construir una identidad que es sagrada, y que el contexto que vivimos se ha encargado de atentar contra ella para erosionarla, y corremos graves riesgos y graves peligros. La Virgen por eso nos invita a reconocernos como si ella fuera un espejo ante el cual podemos adivinar mejor quiénes somos. Nuestra propia historia, nuestra propia imagen, nuestro propio presente, pasado, futuro se ven mejor a través de los ojos de María, y a través de la mirada de María podemos reconocernos a nosotros mismos, reconocernos también unos a otros. Gracias a la Virgen apreciamos la grandeza de nuestra vocación cristiana y la innegable dignidad de cada persona. Muchísimos dones, muchísimas consecuencias.
Déjenme decirles que una de las consecuencias más hermosas e importantes es que María nos genera en el amor de Dios y genera en nosotros una paz profunda, una unidad profunda que se convierte en el reconocimiento de quienes somos y que se traduce en lo más fundamental: sintonizar con la voluntad de Dios. Esto es lo más importante de nuestra vida. Aprender a discernir dónde se encuentra el secreto de nuestra felicidad, de nuestra verdadera experiencia de vida. Es fuente de vida, de paz y de bienestar, de consuelo, de alegría, de libertad y sobre todo de responsabilidad. Por eso, el papel de la Virgen es ayudarnos a vivir la palabra de Dios, el Evangelio, la propuesta del reino de Jesús. Es decir, en la luz que brilla en el ayate de la Virgen María de Guadalupe está presente implícitamente la luz de Cristo en la que somos, nos movemos, existimos. Si María de Guadalupe es tan fundamental e importante para nuestra experiencia de fe en Latinoamérica, es por una razón: Dios actúa en ella. Dios es el responsable, la fuerza, la gracia, la santidad con la que la Virgen se hace nuestra madre, nuestra compañera, nuestra bendición. En esta breve charla quiero resaltar que el eje fundamental, por lo tanto, es acercarnos a través de María al amor de Dios y al profundo encuentro con la palabra que es su Hijo, para vivir la voluntad de Dios apegándonos a nuestra vocación fundamental, con atención plena a lo que somos y a la dignidad del otro, especialmente el que sufre, el que está a nuestro lado. Qué bien nos hace caminar en la responsabilidad, en el amor, en la esencia de nuestra vida. Encontré hace 2 semanas a un hombre que se llama Craig y que de Kansas vino hace 25 años para trabajar en los basureros en la periferia de la Ciudad de México, en Iztapalapa y Nezahualcóyotl. Y hace solo 4 años fue a la Basílica de Guadalupe para pedirle a la Virgen: Señor, ayúdame a ser católico. Nunca he recibido un sacramento. Quiero trabajar con los pobres, no por propia iniciativa. Quiero ser instrumento. Y sigue trabajando. Por supuesto, ese encuentro con la Virgen lo conmovió tanto que reconoce que el encuentro fue tan eficaz porque lo llevó a creer profundamente en Jesús y en la Eucaristía. Y desde hace 4 años vive este compromiso de ayudar para que los pobres en los basureros en el bordo de Xochiaca tengan dignidad y puedan salir de la pobreza, a veces inventando caminos de creatividad para ser solidario con ellos. Un gran testimonio que empieza por el amor a los pobres, pero que se traduce en la necesidad de vivir este amor a los pobres con la fuerza de Cristo. Bellísimo testimonio de Craig en los basureros del bordo de Xochiaca. Y por eso descubrimos con la Virgen al otro en la gratuidad, que se hace hermano con el reconocimiento más profundo, sin la incapacidad de reconocernos que hemos heredado de manera profunda en razón de las fallas que tiene nuestro espíritu y de la herencia que recibimos desde la conquista en adelante. Me gustaría por eso decir con todas sus letras, como lo he buscado hacer en el libro que escribí, El amor de Jesús vivo en la Virgen María de Guadalupe, que hice como tema de tesis del doctorado: Dios está vivo, presente en la Virgen, y somos el resultado de una gran bendición. Nuestra vida es una historia de gracia y santidad que hemos recibido a través de
de Nuestra Señora. Y nos asomamos en esta charla a la gran bendición que hemos recibido en el Tepeyac, con el objeto de resaltar la presencia de Dios en las apariciones y hablar, por lo tanto, de la acción tan eficaz que a través de la Virgen ha tenido efecto en nuestra historia, especialmente en contextos verdaderamente complicados. Y por eso, si quieren pasar la siguiente, ese contexto, la anterior. Mis diapositivas son apenas una indicación de dónde estamos, pero no para que nos distraigamos. Por eso no nos preocupemos, no nos tenemos que preocupar mucho por letras, porque a veces la pantalla está llena de tantas cosas que se acaba uno distrayendo. Nuestro contexto actual puede ser interpretado mejor desde las herramientas bíblicas que el Apocalipsis nos ofrece. Y al mismo tiempo, las apariciones de la Virgen de Guadalupe son por eso relevantes desde la exégesis del libro que es el Apocalipsis y el Magnificat, que también es apocalíptico, porque el contexto de las apariciones es un contexto muy complejo. Es un contexto de desencuentro que se parece en gran medida al nuestro. Venimos de una historia con muchas fracturas. Las diferencias fueron tan evidentes que fue evidente la falta de reconocimiento de unos y otros, como incapacidad para mirar al otro desde el respeto y la admiración, desde el compromiso y la empatía, como reconocimiento mutuo. Y hemos heredado la incapacidad para mirarnos unos a otros con ese sentido de fraternidad. Por lo tanto, caemos en el desorden social, en una política que no tiene honestidad, que se ha convertido en un verdadero atentado contra el bien común y que no llega al reconocimiento del otro. Es decir, en la llegada de los españoles se vive una experiencia problemática. Es un contexto que llevó al rechazo violento del indígena y al deseo de sojuzgarlo. Surge el afán de conquista con todas sus implicaciones injustas y crueles. Y por eso heredamos una gran imperfección. Nunca estamos listos para abrirnos al reconocimiento del otro en la sana alteridad que llevaría al mutuo reconocimiento y a la unificación de la conciencia propia y a la atención plena a la realidad sin importar las diferencias. Desde la primera hora de la evangelización, esta imperfección se convirtió en la incapacidad para reconocer la dignidad humana, y los riesgos fueron muy evidentes: desprecio, explotación, racismo, rupturas profundas, marginación, falta de reconocimiento a la identidad del otro. Deberíamos haber reconocido la múltiple riqueza cultural que significó el encuentro de los españoles con tantas formas de expresión cultural de los habitantes de Mesoamérica. Cristóbal Colón, por ejemplo, no conoce al indígena y no lo ama. Aunque descubre América, no descubre al indígena. Hernán Cortés conoce al indígena en forma refinada, pero no lo ama. Solamente busca imponerle, a partir de su conocimiento, un mayor control y poder. Fray Bartolomé de las Casas ama al indígena, pero no lo conoce. Idealizarlo fue una forma de ahorrarse el esfuerzo por conocerlo. Los propios misioneros, que se convirtieron en grandes artistas etnógrafos, con Andrés de Olmos a la cabeza, que, como dicen los otros misioneros, de él manan
todos los grandes manantiales que conducen al corazón del indígena, lo conocieron verdaderamente de manera profunda, pero se asustaron y no pudieron confiar. Pensaron que toda expresión religiosa estaba contaminada por el maligno y los hizo sospechar de su conversión. Les invade el pesimismo y algunos hasta justifican la conquista como motolinía. Y por eso, entre los mismos misioneros hay mucho desacuerdo. Bartolomé de las Casas finalmente busca defender la dignidad y la racionalidad de los indígenas en las juntas de Valladolid en 1550, y estas juntas son síntoma de una gran ambigüedad en la que se enfrentaron dos grandes pensadores, Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Este último justificaba la opresión practicada contra los indígenas en las llamadas encomiendas. No faltaban los misioneros, había grandes personalidades. Fray Andrés de Olmos inaugura y es el precursor principal de todos los caminos que llevan al corazón del indígena. Había ensayado observar fenómenos de brujería que Carlos V le encomendó en la corte de España, y al mismo tiempo los resuelve, y el rey le encomienda por lo tanto ser misionero en estas tierras, y viene y se torna el primero del que aprenden todos los demás, especialmente Fray Bernardino de Sahagún y Motolinía. Pero estaban realmente entre ellos personas con mucho talento: Fray Toribio de Benavente, Fray Martín de la Coruña, Fray Francisco de las Navas, Diego Durán, que vino con 5 años, se hizo dominico, y habiendo llegado aquí con 5 años, conocía la lengua náhuatl mejor que ninguno, no necesitaba traducción, y sin embargo él mismo decía: no podemos confiar en lo que ellos dicen. Cuando aceptan a Jesucristo o a la Virgen, podemos sospechar que detrás de su creencia están todavía en el sincretismo completo sus propias divinidades. Fray Jerónimo de Mendieta, impresionantes misioneros, y sin embargo, a pesar de toda su sensibilidad, no fueron capaces de llegar a la posibilidad de la comprensión de sus prácticas religiosas, que condenan absolutamente, las destruyen sus templos, y por eso conocen para destruir, y al mismo tiempo se distancian en cierta forma de los mismos indígenas. Su comprensión resulta problemática. El reconocimiento para acercarse a alguien tan diferente fracasa. La desconfianza surge, y entonces el resultado es la disolución de Mesoamérica: gobierno, instituciones, creencias, construcciones, cosmogonía, economía, presente, futuro, confianza, imagen de sí mismo e identidad. Todo quedó tan destruido. El pronóstico para la vida de los naturales fue desolador. Se perdieron las referencias, se perdió la partitura, la conquista fue instrumento de destrucción, se deforma la conciencia española, se deforma también la conciencia indígena, y algunos misioneros ven la conquista como la mano de Dios para corregir a los indígenas, como aquellas plagas que llegaron al pueblo de Egipto para que a través de ellas finalmente los egipcios se suavizaran y dejaran libres a los israelitas. Y entonces, leyendo el Éxodo, ellos piensan que la conquista es otra vez un nuevo Éxodo, que a través de nuevas plagas Dios ha permitido para que los indígenas sean finalmente liberados de la diabólica práctica de los sacrificios humanos. Y por eso no consideran ninguna forma de pactar con la visión cosmogónica que prevalece en los escritos de los sabios antiguos y en sus creencias religiosas y en su cosmogonía. Y al mismo tiempo, entonces, esto los lleva a considerar al indígena como
débil, quizás merecedor del desprecio, y por lo tanto no autónomo ni libre, sino dependiente y frágil, y tiene que ser encomendado y sometido y esclavizado. Y la Virgen de Guadalupe, de manera admirable, supera las barreras que asustan a los misioneros y que les impiden acercarse a sus creencias, y lo hace admirablemente, conjuntando el respeto a la dignidad por el indígena, mostrando la inocencia de Dios ante la conquista y especialmente retomando algunos signos de sus prácticas y de su visión religiosa para transformarlos en una nueva configuración que permite el paso de las antiguas prácticas al Evangelio, en donde el Evangelio puede comunicar su buena noticia a los indígenas. La Virgen María de Guadalupe nos lleva a pensar bíblicamente, y este es un gran acierto. Es quizás uno de los aspectos más importantes de las apariciones de la Virgen María de Guadalupe, y por eso pensar bíblicamente significa reconocer cuáles son nuestras raíces, en qué forma la revelación de Dios está centrada en la manera como Dios quiso comunicarse con nosotros a través de la Biblia, y cómo la Virgen está subordinada al mensaje que encontramos en la propia expresión de la revelación en la Biblia. Y por eso, cuando ella se presenta de manera inteligible a través de los textos bíblicos. Y esto nos va a llevar al profundo impacto que tiene el mensaje de las apariciones de la Virgen María de Guadalupe en tiempos apocalípticos como los nuestros. Ella se presenta como la Madre de Dios. Si quieren esa pasamos. La Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Este es un aspecto central. Está aludiendo a la encarnación. No es una frase que viene de la Biblia, porque Madre de Dios no está en los evangelios como frase. Ninguno de los 4 evangelios tiene esta expresión, María, Madre de Dios, ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos, ni Juan. Por supuesto, la reflexión a partir de los textos bíblicos llevó a la Iglesia en el Concilio de Éfeso, en el concilio tan importante, a decir: María es Madre de Dios, Madre de aquel que, siendo Dios, asume en su única identidad, que es divina, nuestra naturaleza humana. Aquel de identidad divina y naturaleza divina se hizo uno de nosotros, asumiendo nuestra naturaleza humana. Y este es el centro de nuestra fe. Cristo es la salvación. Cristo se hizo uno de nosotros. Se hizo hombre en la Virgen María. Ella es la Madre. Y por eso, llamada la Theotokos, en este importantísimo documento que es el Concilio de Éfeso, reconoce el concilio que la revelación en Lucas, Mateo, Marcos y Juan es inequívoca. Ella concibe sin participación masculina. No hubo una participación de José. El único Padre que Jesús tiene es el Padre del cielo. Y como dice Tertuliano, Jesús no puede llamar Padre a 2 padres, por lo que José es encargado legal y su padre adoptivo, pero su único padre, y lo vemos en el capítulo 12 de la expresión de Lucas, el mismo Jesús dice que no tenía que estar en las cosas de mi Padre.
Y entonces María nos ofrece esta afirmación utilizando la teología náhuatl-tolteca, algo insólito que para los misioneros no podría haber sido posible. Y a través de esta cosmogonía, ella se muestra como el puente, el arco iris. Ella no es el mensaje, ella es quien transmite el mensaje, el amor de Dios presente y vivo en la Virgen María de Guadalupe. Y por eso es el amor el que la mueve, es el amor de Dios el que está presente en ella. Y nos dice, pon mucha atención. Cuando dice pon mucha atención, significa realmente esfuérzate en poner esto en tu corazón. Se lo dice a Juan Diego, que no te quede la menor sombra, la menor duda. Asegúrate que esto entre en tu corazón. No es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que nada te perturbe tu rostro, tu corazón. No estoy aquí yo, que soy tu madre. Habiendo dicho que es la madre de Dios, se presenta como madre nuestra. Y entonces convierte en algo que está íntimamente unido y que no puede ser separado. Ser madre de Dios para la Virgen es ser madre de cada uno de nosotros. Y esto solo se entiende desde el capítulo 19 de San Juan, donde Jesús le dice al discípulo amado, he ahí a tu madre. Y por eso ella quiere asegurar a Juan Diego, estás bajo mi sombra y resguardo, no soy yo la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, tienes necesidad de alguna otra cosa. Ella es madre de Dios y madre de Juan Diego. Y así pues nos adentramos en este gran misterio. La Virgen es madre de Dios y lo declara en 1531, como si las apariciones de la Virgen del Tepeyac fueran en esencia el concilio de Éfeso del año 431 en suelo latinoamericano. Es una declaración fundamental, es un eje de referencia para nuestra historia mexicana, para nuestra iglesia. Es algo que nos ayuda a buscar tratar de comprender el misterio profundo que encierra el acontecimiento del Tepeyac en estas tierras, porque es una voz que evoca el contenido bíblico puesto en la tradición hecha por los concilios a partir del primer concilio, el concilio de Nicea, y el de Jerusalén, que sería el primero, hasta el año 431. Y entonces la Virgen, en su modo de hablar, está reconociendo la encarnación. Y el siguiente aspecto es, ¿quiénes somos delante de este gran misterio? Y aquí te invito a que veamos la luz que está presente en la Virgen. Es la luz de Dios, es la luz del resucitado, es la luz que te ilumina a ti también. En la tilma vemos el reflejo del amor de Dios a través de la luz. Para los indígenas la pregunta sería, ¿quién es esta que no está en la tierra, está en el cielo, con la luna bajo sus pies, vestida de estrellas, rodeada de luz solar? ¿Por qué está en el cielo? ¿Por qué rodeada de tanta luz? ¿Cómo es que el sol la viste con su resplandor? Y desde las raíces bíblicas conocemos la identidad de esta mujer. Ella es la Virgen, de sobrenombre Guadalupe porque así lo ha escogido, pero refleja, como dice la primera carta a los Corintios 15:45, lo que seremos en la resurrección cuando este cuerpo que tenemos ahora se transforme en cuerpo glorioso. Ella es la primera resucitada después de Cristo y por eso nos hace recordar
Como San Pablo en la carta a los Corintios capítulo 15 dice: el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán se tornó espíritu que da vida. Ese es Cristo. Primero fue hecho no el que es espiritual, sino el que es psíquico. El que es espiritual viene después. El primer hombre creado en la tierra es terrestre, el segundo viene del cielo. Tal fue el hombre terrestre, tales son también los hombres terrestres. Tal es el hombre celeste, tales serán los hombres celestes. Así como traemos la imagen del hombre terrestre, traeremos la imagen del hombre celeste. Ese espíritu que da vida, que es Cristo resucitado, supera la corrupción y la debilidad de nuestra vida limitada para transformar la propia creación que con su resurrección anuncia en el futuro nuestra propia glorificación. Y así como en San Pablo se ve esta transformación, hay una nueva creación y repetida en Romanos 8:29, Colosenses 1:15, Colosenses 2 Corintios 4:4, podemos ver que esta transformación está viva y clara y presente en María. Ella se ha vuelto espejo de la gloria del Señor, transfigurada en esa imagen, resplandeciente por la acción del Señor que es Espíritu. Nuestra figura cambiará, el creyente se convertirá en la gloria divina, pero esta transformación, este cambio de figura, podemos ahora contemplarlo en promesa. En María es una realidad. En ella se refleja la figura del resucitado. La Virgen María y los santos han recibido ya la participación en la gloria de Dios y por eso son imagen del resucitado. En ella está presente y viva la luz y la santidad, la existencia plena. En ese sentido, ella anuncia lo que seremos, nos hace ver nuestra propia vocación. Estamos llamados a reflejar la gloria del resucitado y a participar plenamente en esta existencia futura. Y por eso la Virgen, presencia resucitada del Salvador, vive como discípula de Cristo en forma redimida y nos hace ver de qué manera podemos ser empáticos con la vocación a la verdadera libertad que hemos recibido. Vivir conectados, estamos llamados a ser verdaderos, a vivir en la empatía unos con los otros, a buscar la fraternidad, a ser humanos, a ser hombres y mujeres plenos, a reflejar especialmente en nuestra condición humana limitada la redención de Cristo, contemplando ya en el presente la presencia de Cristo que ilumina nuestra existencia y nos lleva a corresponder con el misterio de Dios en nosotros. Y esto nos lleva al hecho importantísimo entonces de ver nuestra imagen en la palabra de Dios. Podemos pasar la siguiente y también la siguiente. La palabra de Dios verdaderamente es la expresión. En la palabra encontramos la manera de interpretar y descifrar nuestra existencia. No podremos interpretar nuestra existencia si no es a la luz de la palabra de Dios. Corremos muchos riesgos si no nos vemos en los ejes fundamentales de la revelación con toda su riqueza teológica. Se empobrece nuestro horizonte, se erosionan nuestros valores, se pierde sentido en la vida, se olvida el otro. Si olvidamos nuestras raíces más profundas que se encuentran en la revelación, corremos el riesgo de despreciar a los demás
y de fracasar en nuestro reconocimiento y empatía de unos por otros. Podemos clasificar entonces a los seres humanos como si fueran unos de primera clase y otros de tercera. Podemos olvidarnos de los enfermos, podemos olvidarnos de los pobres, podríamos olvidarnos de los ancianos, podríamos caer en el aborto fácilmente, en la eutanasia, podemos acabar perdiendo el sentido de la existencia y creyendo que nuestra seguridad es simplemente aquello que viene de la autosuficiencia humana. Por eso la Virgen nos lleva a recuperar nuestras raíces, y nuestras raíces están en el mundo bíblico. Y por eso uno de los aspectos importantes de este mundo bíblico que la Virgen nos ayuda a interpretar es el Apocalipsis. El Apocalipsis es una expresión de la riqueza que podemos vivir gracias a la luz que viene de Dios en momentos de confusión. Nos lleva a la esperanza. Y aquí tenemos elementos muy importantes. Sin el Apocalipsis no podríamos interpretar verdaderamente a la Virgen María de Guadalupe. Es una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 rayos sobre su cabeza. En sí está embarazada y vestida de flores. Y con esto nos damos cuenta que estamos en el Apocalipsis número 12, verso 1 al 14. Y por eso adelantamos que la tilma, el ayate en su estructura es apocalíptica, pues todos sus símbolos y contenidos se pueden leer a la luz de la mujer del Apocalipsis. Y permítanme recordarles algo que es importante para entender el libro del Apocalipsis. El género apocalíptico se propone dar esperanza en tiempos de catástrofe, conduciendo a quienes sufren pruebas a la fidelidad, teniendo en mente la victoria final de Cristo y alimentar nuestra esperanza para participar en la victoria de Cristo, que ya ha conquistado a través de su resurrección el poder sobre el mal y sobre todos los poderes idolátricos que puedan amenazar nuestra identidad. El género apocalíptico ha sido muy mal interpretado. Para interpretar el Apocalipsis correctamente, la Iglesia hubo de esperar 18 siglos. Los primeros intentos, primero siglo, segundo siglo, hasta el 17 equivocaron el camino y lo interpretaron como el libro del final de los tiempos, el libro de los 1000 años, el libro de los signos, el libro de las catástrofes y verdaderamente, o el libro contra la Iglesia Católica, como lo interpretaron los reformadores. En el siglo XVIII, por primera vez, se busca la interpretación del género apocalíptico a partir del contexto, y Adela Fabro, que es una de las grandes estudiosas Adela Yarbrough Collins, nos permite interpretar correctamente el Apocalipsis. Y repito el género apocalíptico para que lo tengan presente. El género apocalíptico se propone dar esperanza en tiempos de catástrofe. Y pensamos en la Virgen María de Guadalupe cuando leemos este género, porque es en este género en donde se puede apreciar mucho mejor la intensidad del amor profundo que recibimos de la Virgen María de Guadalupe. Se propone dar esperanza en tiempos de catástrofe, conduciendo a quienes sufren pruebas a la fidelidad, teniendo en mente la victoria final del resucitado, para participar desde la fidelidad en esa victoria ya conquistada por Él y resistir así a los poderes idolátricos. Y les explico el contexto. El Apocalipsis surge a partir de la persecución de Nerón,
en el siglo I, en el año 64 hasta el año 90, con la persecución de Domiciano. En ese periodo los cristianos sufren pruebas durísimas y son sacrificados con la experiencia del martirio, pierden la vida. Y el Apocalipsis intenta darle confianza al cristiano para que, a pesar de que pueda estar sufriendo, no dude que en ningún momento está en la destrucción, simplemente está fortalecido, será asistido por la gracia de Cristo para ser mártir y poder vivir la victoria de Cristo en la resurrección. Y entonces el mártir y el cristiano tiene que prepararse para desenmascarar todos los poderes idolátricos que puedan amenazar al pueblo de Dios y vivir contracorriente y no pactar con poderes idolátricos y vivir entonces en la resistencia, tener la fuerza suficiente para indignarse contra toda rebeldía que atenta contra la voluntad de Dios, no consentir con nada que pueda alejarnos de la santidad, no estar al servicio de cualquier mentalidad que pueda ser, por mucho que sea autosuficiente o moderna, que pueda parecer atractiva, pero que en el fondo esconda una hostilidad contra el plan de Dios. Y por eso la Virgen nos enseña a ser rebeldes, a vivir la sana indignación de luchar contra cualquier cosa que atente contra la dignidad de nuestra verdadera vocación y de nuestra dignidad. Y por eso, solo a partir del siglo XVIII, nunca antes, se interpreta correctamente con el criticismo bíblico el Apocalipsis con la clave principal de su lectura, que es las persecuciones de los cristianos en el siglo I por los judíos y por los romanos. Y por eso hoy el Apocalipsis ofrece intuiciones profundamente válidas, de valor permanente para todos los tiempos, especialmente en tiempos de persecución. Cualquier interpretación que hagamos del Apocalipsis solo puede provenir de un análisis del contexto. Y aquí nos sirve mucho ver el contexto en el que hoy nos movemos, porque el contexto en el que nos movemos ha erosionado lo sagrado y nos ha hecho olvidar la dignidad profunda del ser humano, nos ha hecho olvidar la capacidad que tenemos de reconocimiento de unos por otros, nos ha encerrado en la autosuficiencia, nos ha hecho creer en la seguridad que nos dan las propias fuerzas que tiene el ser humano para inventar su propia salvación, y nos ha hecho hostiles a la voluntad de Dios, nos ha hecho perder la esencia de nuestra propia vocación. Y entonces el Apocalipsis tiene como propósito algo fundamental, que por supuesto, al ser la Virgen María de Guadalupe una imagen que tiene sentido en su estructura apocalíptica, también participa de este género. El propósito fundamental del Apocalipsis es consolar a los cristianos que sufren en tiempos de persecución, para que, a pesar de verse sometidos a terribles fuerzas demoníacas que rivalizan con el poder de Dios, sean fieles. El propósito del Apocalipsis es: sé fiel, persiste en la oposición contra todo lo que destruye el plan de Dios y su creación. Persiste en la confianza. La victoria llegará, Dios se manifestará y reinará para quienes guardan sus mandamientos y mantienen la perseverancia de los santos y la fe en Jesús. Por eso el Apocalipsis nos muestra al crucificado y al resucitado, y nos muestra que el desorden del mundo en su totalidad, el desmedido uso del poder político, que fue el caso de los emperadores romanos, y precisamente lo que la Iglesia enfrenta en el primer siglo, deben ser superados. Ese desorden y ese desmedido uso del poder político, que lleva
a vivir un conflicto entre el bien y el mal, entre el cielo y la tierra, entre la dignidad humana y la muerte, serían una amenaza profunda para el ser humano si no fuera por la fidelidad de la Iglesia y la fe del discípulo. Y entonces el mensaje de la Virgen es: vive la fe, sé fiel, no importan las pruebas, nunca pierdas la esperanza. La victoria que Cristo ha vivido en la resurrección también es tuya. Él ha conquistado como cordero degollado el poder sobre cualquier fuerza maligna representadas por el dragón, y estas fuerzas han sido vencidas en el cielo. Y tú, como discípulo, participas de la victoria ganada por los santos, ganada por el cielo, ganada gracias a la fidelidad mantenida por Cristo y por toda la Iglesia. Y la señal de esa fidelidad es la mujer revestida de sol, que muestra el misterio de la Iglesia, que en medio de presiones y tormentos participa de la victoria del Señor Jesús. Y por eso la Virgen María de Guadalupe es una imagen corporativa. Todos los fieles de todos los tiempos estamos representados, porque en esta mujer vestida de sol somos engendrados a la vida de la gracia. Ella es el pueblo de Israel, cuya sucesora es la Iglesia y cuya representante más excelsa es la figura personal de la Virgen María de Guadalupe. Y es una figura dinámica, pasa del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento a la imagen de la Iglesia en el Nuevo Testamento, a la figura personal de la Virgen María, especialmente la Virgen María de Guadalupe. Y ella da a luz a todos los que, resistiendo el sufrimiento, participan en la fidelidad de la victoria del resucitado. Es un texto hermosísimo que leído a través de las apariciones de la Virgen María de Guadalupe, adquiere una profundidad muy bella, porque es como si la Virgen estuviera actuando el combate tan profundo que se celebra en el capítulo 12 del Apocalipsis, y actuando ese combate en contextos nuevos, en situaciones inéditas, en donde las condiciones políticas y económicas y las influencias culturales ejercen un control hostil contra Dios como amenaza contra los seguidores de Jesús. El Apocalipsis entonces está escenificado en las apariciones del Tepeyac y nos lleva a la intolerancia subversiva, a la indignación contra todo poder que se opone al plan de Dios. Ya lo dice Adela Yarbrough Collins en su interpretación del Apocalipsis: hay que desenmascarar las fuerzas que pretenden ser benignas, pero en realidad explotan. La retórica apocalíptica corrige nuestra miopía para no ver en las pretensiones pertinaces propagandas que ambiguamente divulgan imágenes aparentemente positivas de paz o de bienes universales, pero en el fondo corrompen y tienen el potencial de aprisionarnos y encerrarnos, inclusive en la rebeldía contra Dios. La interpretación, por eso, debe ser crítica, movernos para la aplicación de estos elementos y darnos luz para nunca perder el espíritu crítico. El texto de las apariciones nos lleva, por lo tanto, a interpretaciones sucesivas, contextualizaciones. Y ya dije cuáles son los elementos que nos permiten leer la guadalupana como mujer apocalíptica. Una mujer, ambiente místico, nuestra identidad, cada persona invitada a vivir su propia experiencia de adhesión y fidelidad. El Tepeyac como espacio sagrado está para dar a luz, lleva al hijo en sus entrañas, está embarazada, está encinta, y sugiere que el hijo que
que nació en Palestina en el siglo I, nacerá ahora en suelo mesoamericano. Pero ya no es solamente el nacimiento de Cristo, que dolorosamente nace en la cruz para resucitar, sino ahora somos todos que, engendrados en esta matriz que es la matriz de la Iglesia representada por la Virgen, todos somos engendrados a una nueva vida para participar con Cristo en las pruebas y entonces poder superar cualquier persecución, cualquier poder rebelde contra Dios y ser finalmente fieles, victoriosos. La tilma guadalupana es un gran signo, un signo bíblico, un puente de comunicación, algo que espera ser descifrado a la luz de la revelación y solo a partir del texto bíblico y del magisterio nos ofrece toda su riqueza teológica. Nos lleva a vivir la experiencia de una gran conmoción. Somos parte de un pueblo santo, miembros de una iglesia que vive un compromiso histórico y una responsabilidad fundamental en la historia de la humanidad. Y habiendo visto los elementos, veamos ahora los del capítulo 12. El capítulo 12 del Apocalipsis lo leo para que vean cómo retrata a la imagen de la guadalupana. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores de parto. Fíjense en los dolores de parto. En el Evangelio Jesús no nace con dolores de parto, por lo menos no se mencionan, y la tradición nunca los ha aceptado, ha pensado que no los tuvo. No es afirmación bíblica, pero los dolores de parto aquí entonces nos hacen pensar que este nacimiento es el nacimiento de Cristo, no en Belén, sino el nacimiento de Cristo en la cruz a una nueva vida. Vuelvo a leer, está encinta y grita con los dolores de parto, con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipita sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón. La cruz pudo haber sido interpretada como la victoria del demonio sobre Cristo si no fuera por la resurrección. Fue realmente un fracaso. Parecía el poder de las tinieblas cerniéndose sobre la vida de Cristo para destruirlo. Y sin embargo es arrebatado del poder del demonio. Y por eso dice el texto, la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y esta es la resurrección. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ahí sigue la batalla. En la tierra sigue este combate. Y el capítulo 12 nos muestra que el combate está siendo librado. Y el poder del bien será victorioso. Y no hay poder, por radical que sea, que pueda ser más eficaz que el poder de Cristo. La victoria de Cristo es nuestro nacimiento doloroso. Todos nosotros nacemos en ese nacimiento doloroso que es el nacimiento de nuestra propia vocación, porque participamos de la experiencia de Cristo que primero pasa por la muerte para después vencer en la resurrección. Y por eso el texto nos invita a centrarnos
en la esperanza, en la libertad, en la encarnación de Cristo, en la pasión y muerte que triunfa en la resurrección. En el resucitado está la clave de la interpretación del misterio de la Virgen María de Guadalupe. Y por eso sugiere que el conflicto que tiene su origen en el cielo y que constituye una amenaza para todos nosotros y que fue desterrado a la tierra, no nos vencerá. La esperanza es que la victoria conquistada por el Cordero degollado será nuestra victoria. Los cristianos que participan en el martirio de los santos ya han conquistado la verdadera vida. Y todos nosotros luchamos, nunca se cansen de luchar, no desistamos, no adormezcamos, no perdamos la luz, conservemos la indignidad, vivamos esta experiencia de vivir el combate bajo la luz de Cristo, aunque el orden político, el contexto actual político nos muestra evidentes signos de que verdaderamente la confusión es enorme y los peligros son grandes, y la realidad que vive nuestro país de aquí al 1 de julio es difícil, y que las influencias culturales ejercen un control profundo, y que hay situaciones que pueden levantarse como hostilidad contra Dios y contra los seguidores de Jesús. Apropiémonos de la fe en Cristo en contextos idolátricos. Vivamos en la esperanza, asumiendo una fidelidad y una responsabilidad y resistiendo a los poderes que amenazan erosionar los valores fundamentales de nuestra existencia. Vivimos para la vida, hemos sido rescatados por el resucitado, y el género apocalíptico nos invita a la firmeza, a la fidelidad, a la confianza, a la esperanza, a no perder nuestra identidad, a refigurar el mundo, a descubrir la presencia femenina de María, que nos ayuda a tener capacidad para sintonizar con el misterio, con la obediencia a la palabra, con la receptividad para con Dios, para ser fecundos, para vivir una transformación de nuestra conciencia, para creer en la transfiguración de nuestra vida. Y entonces, así como el mundo náhuatl fue configurado por las apariciones del Tepeyac, porque la Virgen los rescata del sinsentido para darles una nueva identidad, así también nuestra experiencia hoy se abre a nuevos signos que nos invitan a vivir una experiencia de plenitud. Hay fuerzas desintegradoras, pero existe la victoria. La conquista parecía ser el final del mundo indígena, pero la Virgen nos muestra que todo puede comenzar de nuevo. Se puede dar ánimo a los seguidores de Jesús, y la destrucción causada por la conquista podría haber llevado a la catástrofe total, y sin embargo, el mundo náhuatl fue conducido a la recreación, como hoy somos conducidos también a la experiencia de restauración, de la angustia y del desamparo, de la desdicha y de la tristeza. El Apocalipsis en la Virgen María de Guadalupe nos muestra que podemos ser reintegrados. Sí, vivimos un drama, vivimos un combate profundo, pero podemos llegar a la superación de toda duda, toda desconfianza, todo sentimiento de inferioridad, toda incapacidad de reconocimiento mutuo, toda discriminación socioeconómica, todo miedo, toda mentira y toda soledad y toda muerte, porque en el combate Cristo es nuestra fuerza. ¿Es un combate dramático? Sí. La Virgen nos enseña, es contra todas las fuerzas, no solamente las que pudieran ser
proporcionadas a nuestra capacidad. Sin embargo, a pesar de la catástrofe, de la presión, del sufrimiento o de la persecución o del pecado, podemos vivir como la Virgen María, inmaculados en el amor. La lucha contra la desfiguración. No perdamos esta identidad. Venimos de un pasado glorioso. La Virgen de Guadalupe ofrece elementos para rescatar la imagen divina en nosotros y en cada uno de los que han sido atropellados en este continente. Nos hace pensar en el pobre y en el más desprovisto de oportunidades para crecer y para vivir. Con la Virgen María de Guadalupe podemos decir: gracias, Virgen María de Guadalupe, por anunciar a Jesucristo, el Hijo del Padre, tu Hijo. Gracias por ser discípula de aquel que es el amor en persona. Gracias por amarnos con tanto amor maternal, que es el mismo amor del Padre, en el amor del Hijo, por el amor del Espíritu Santo. Gracias porque la vida de aquel por quien se vive pulsa en tu vientre y en tu corazón. Gracias por tu intercesión que ha ayudado a cada uno de nosotros a descubrir nuestra vocación. Gracias porque nos has elegido para ser Madre nuestra en este suelo mexicano, en este continente latinoamericano. Gracias por ayudarnos a no desistir nunca de nuestra fe. Gracias por ayudarnos a ser libres, por ayudarnos a vivir la Eucaristía, por acompañarnos en cada jornada, por conducirnos incansablemente hacia Jesús. Gracias por el milagro de estar en cada momento alimentándonos en tu amor. Gracias por el milagro que de ti recibí cuando niño. Gracias por tu amor. ¿Qué sería nuestra vida, Madre mía, sin tu presencia? Amén. Florica.